acompaña el día de hoy nada más ni nada menos que José Gordon. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias, José. Qué Oye, gusto. muchas gracias por darme esta entrevista, de verdad. Se me hace muy interesante el tema que vamos a tocar ahorita. Normalmente empezamos a platicar un poco de tu historia, de cómo empezaste a escribir todo eso, pero yo quiero que embarquemos esta plática en el libro porque estoy bastante apasionado y con mis estudios de filosofía, pues tu libro me tocó en el mero centro del alma. Y quiero que me platiques un poco cómo se te ocurrió esta idea de fusionar la ciencia con el arte. Mira, efectivamente el libro se llama El inconcebible universo, sueños de unidad, y tiene que ver con un misterio profundo que trata de develar tanto la ciencia como el arte y la literatura. Y es el misterio de nuestro origen, de dónde provenimos, cuál es la fuente, de dónde realmente en el fondo de la naturaleza estamos unificados. Esta es una intuición que tiene Einstein, es un sueño que tiene Albert Einstein, es un sueño que tiene luego la teoría del todo con Stephen Hawking. Posteriormente ese sueño se expresa en la teoría de cuerdas, pero es un sueño muy especial porque tiene un cierto drama y un misterio. Cuando estás sintiendo que ya lo estás tocando se te desvanece. Es correcto. Y por otro lado, es el mismo sueño que ha tenido Borges al plantear que en un punto están todos los puntos del universo, o ha planteado Octavio Paz al hablarnos de ese lugar del deseo que se llama la creación del nosotros. Él lo señala en los términos maravillosos de plantear a donde yo soy tú, somos nosotros. Este sueño de que en el fondo estamos ligados. Y lo interesante es que este libro nace precisamente porque siempre he estado al tanto de esta búsqueda en la ciencia y resulta que en una ocasión cuando estaba de visita en el colisionador de partículas en el CERN, en Ginebra, Suiza, haciendo un programa de la oveja eléctrica, estaba con el físico mexicano que coordina al equipo de científicos que están haciendo experimentos La aceleración de partículas. de la aceleración de partículas al equipo mexicano y que es extraordinario lo que está realmente ocurriendo ahí porque en un anillo de 27 kilómetros hacen chocar las partículas con unas velocidades tales que las partículas dan 11.245 vueltas por segundo y lo que ocurre ahí es que las energías que se producen en los choques prácticamente nos dan lo que ocurrió unos instantes después del Big Bang, de lo que se plantea como el origen del universo. Al estrellarse es como tratar de averiguar qué es lo que pasó unos momentos antes de qué están hechas las partículas que se estrellan, qué tipo de partículas surgen subatómicas que no estaban ahí y que de alguna manera con estas energías podemos ver lo que estaba antes de que, por ejemplo, las partículas que forman el núcleo del átomo se quedaran para siempre encerradas dentro del núcleo. Y entonces, una de las cosas más interesantes es que yo le pregunté, en este marco es apasionante saber que lo que estás viendo, estás teniendo un teatro del Big Bang. En ese acelerador de partículas estás viendo prácticamente las condiciones del universo unos instantes después de que empezó el universo. Y entonces, en esta búsqueda, pues se ha hablado precisamente de la famosa búsqueda del bosón de Higgs, al que se le llama también la partícula de Dios. Pero lo importante era plantear qué viene más, qué viene después, qué hay más allá de la búsqueda del bosón de Higgs. Y este físico mexicano que se llama Gerardo Herrera me planteó algo fascinante. Me empezó a mostrar que el problema de la teoría de cuerdas que trata de unificar todas las fuerzas de la naturaleza es que no tiene evidencias experimentales y presupone múltiples dimensiones que nosotros no conocemos. Estamos hablando de 10, 11 dimensiones. ¿Cómo somos capaces de imaginar 10 o 11 dimensiones? Pero lo interesante es que la teoría de cuerdas por primera vez está pudiendo conectarse con un líquido muy extraño que está surgiendo de estos choques de partículas. Uno podría pensar que iba a surgir un gas cuando estamos hablando de esos instantes después del Big Bang, pero lo que ocurre es que hay un universo líquido, le llaman una sopa de quarks o gluones, que curiosamente la teoría de cuerdas por primera vez es capaz de describir. Y esto es muy importante porque la teoría de cuerdas no tenía evidencia experimental, pero esto nos plantea la posibilidad de seguir
hablando de otras aplicaciones de la teoría de cuerdas para hablarnos de conexiones entre diferentes partes de la naturaleza que son extraordinarias, porque lo que se ha descubierto entonces es que si tú exploras con la teoría de cuerdas un hoyo negro matemático, con eso puedes describir un metal superconductor o puedes describir ese plasma, y lo que te está hablando entonces es de una correspondencia muy extraña. Un hoyo negro es igual a un metal. Me acuerdo que algunos de los físicos mexicanos con los que he hablado al respecto me dicen, oye, esto es prácticamente para que te metan al manicomio con tu camisa de atar, para que no puedas, pues que te detengan en tu imaginación desbocada. Y sin embargo, lo interesante es que empiezan a darse estos acuerdos cualitativos, y entonces esto lo que nos está planteando es algo que ya había visto la poesía. Lo que nos están planteando las ecuaciones en ciencia es que esto puede ser aquello. Y las metáforas en la literatura siempre nos hablaban de eso. Las metáforas, metáfora viene del griego, quiere decir mudanza. Cuando uno está caminando en las calles de Atenas, una de las cosas más interesantes es que uno puede ver unos camiones maravillosos que uno podría decir, pero qué cultos son aquí. Los camiones dicen metáfora, son camiones de muebles y mudanzas, entonces por eso dicen la palabra metáfora. Pero lo interesante entonces es que la poesía siempre nos ha dicho también que esto puede estar correlacionado con esto otro, y entonces empieza a abrir un sentido de unidad inquietante que mantiene vivo el sueño de la posibilidad de sentir que todos estamos en el fondo unificados. Eso está verdaderamente increíble. Yo soy un creyente de que la consideración es superior a las mecánicas de materia, energía, espacio y tiempo. Y esto está muy, muy relacionado con lo que me estás diciendo, porque pienso que el reflejo del factor y de las capacidades de los seres en este universo está muy relacionado en reflejo con las leyes naturales de la física y demás. Entonces encontramos que dentro del arte, dentro de la escritura, de la poesía, las leyes se comparan a situaciones que se están descubriendo ahora en la física, y eso es mucho de lo que habla tu libro. Por eso te digo que estoy apasionado con este tema. Platícame un poco de eso. Es que sí, hay espejos que son apasionantes. Mira, uno de ellos, por ejemplo, porque hay varias direcciones en donde empezamos a asomarnos a esta inquietante correlación, más allá de lo que nos dicen las apariencias. Las apariencias nos hablan de una distancia entre tú y yo, nos hablan de una distancia con el mundo que nos rodea. Claro. Pero cuando se va explorando la física de elementos más sutiles, empezamos a ver que hay correlaciones muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con partículas subatómicas, Claro, que tienen ¿no? tienen este problema. Por ejemplo, si hay una partícula, si están interactuando entre sí, cuando una tiene un giro para arriba, la otra responde con un giro para abajo, y viceversa. Pero si las separas a miles de kilómetros de distancia, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo, y esto viola, por ejemplo, lo que Einstein consideraba de que no se puede ir más allá de la velocidad de la luz, es una comunicación instantánea. Él le llamaba a esto una acción fantasmagórica a distancia. Sin embargo, en 1982, un físico que se llama Alan Aspect probó con un experimento que esto es real, que a niveles de partículas hay un entrelazamiento tan profundo que le llaman, es una realidad entrañable. Por eso se le llama entrañamiento cuántico o entrelazamiento cuántico. ¿Tiene esto que ver? Digo, se me ocurre un ejemplo muy interesante de cuando hay dos personas que dicen la misma palabra o sienten lo mismo, o la mamá que le habla al hijo cuando siente que le pasó un accidente o algo así. ¿Existen esos fenómenos? Existen esos fenómenos, nada más que desde el punto de vista de la ciencia, la aplicación y el estudio y lo que se ha descubierto ha sido a nivel de partículas subatómicas. Claro. Es decir, no podemos hacer el salto conceptual para decir esto ocurre a nivel macroscópico o esto explica lo que sucede a nivel macroscópico. Sin embargo, no deja de ser inquietante que nuestros cuerpos están hechos de esas partículas que están entrañablemente unidas. Está muy interesante. Y además es un anhelo humano muy profundo. Estos sueños de unidad se expresan, por ejemplo, en las canciones populares mexicanas. Me acuerdo que en una ocasión, cuando estuve en el Instituto Weizmann en Israel, entrevisté a un científico en el programa de la Oveja Eléctrica de Ciencia y Pensamiento de Canal 22. Entrevisté a un científico que es un experto en estos fenómenos de entrelazamiento cuántico y que ha hecho experimentos que han comprobado una y otra vez este fenómeno. Y le dije, ¿sabía usted que en México tenemos una canción para nombrar este fenómeno? Y entonces se me quedó mirando de una manera muy divertida porque sabía que íbamos a jugar con el humor y con la ironía. Y entonces le planteé qué es lo que decía la canción. Dicen que la distancia es el olvido, Claro. pero yo no concibo esta razón. Muy interesante. Pues yo sí veo esta relación entre la ciencia y el arte. Creo que es bastante obvio, creo que las leyes pueden ser
se pues, espejean. se espejean, ¿no? Se espejean, Sí. aunque las metodologías son distintas, y eso sí tenemos que tener muy claro, de que el rigor de la ciencia es diferente del rigor de la literatura y de la música, pero también hay rigor en la literatura y el arte. Y lo interesante es que hay estos vasos comunicantes, y una de las cosas que de verdad me pareció fascinante es que los escritores, hay muchos escritores que han tratado de sondear esta zona de unidad de la naturaleza, que se han interesado en la ciencia, pero que con la metodología de la literatura y la imaginación literaria tratan de ir un poquito más lejos de lo que va la ciencia. Por ejemplo, tenemos a un personaje como Amos Oz, un escritor maravilloso, que tiene una novela que se llama Tocar el agua, tocar el viento. Habla de un científico que tiene la capacidad de descubrir todas las fuerzas, el lugar en donde se unen todas las fuerzas de la naturaleza. Pero lo interesante es que él dice, bueno, existe, por ejemplo, el electromagnetismo, existe la fuerza de la gravedad, pero si quiero entender la naturaleza a fondo, también tengo que entender la fuerza de la pasión, la fuerza del deseo, la fuerza de la imaginación y cómo se integra. Ese es un salto al donde no puede llegar la ciencia. Claro. Y en este libro maravilloso, en esta novela, su personaje lo hace. Y una cosa muy interesante es que entonces te plantea la búsqueda de Einstein y él dice, mira, yo no sé si vamos a llegar algún día a descubrir ese nivel unificado de la naturaleza. Einstein no pudo lograrla. Y no sé si esto se dará en mi vida o más allá de cuando yo ya no esté aquí, puedan descubrir una cosa así. Pero tengo que confesar que es una idea muy reconfortante. Saber que hay una teoría que lo abarque todo. Dice, es muy reconfortante. Y dice, y tengo que confesar también que es una idea de carácter religioso. Sin embargo, no pasa ni por la iglesia ni por la sinagoga. O sea, pasa por la ciencia, por la búsqueda de la ciencia. Claro. Y en todo caso por una experiencia. Y entonces le digo, una espiritualidad secular, y se le abre la sonrisa, y me doy cuenta que allí estamos tocando un punto de encuentro entre literatura, ciencia y espiritualidad, más allá de las diversas creencias que podamos tener. Si tenemos la experiencia que nos da la poesía, la experiencia que nos da la música, que nos abre algo que nos trasciende a nosotros mismos, si tenemos las investigaciones de la ciencia que sondean esos niveles en donde todo empieza a unificarse más, entonces estamos hablando de algo que se acerca a ese sueño de saber que podemos tener un abrazo con todo lo que nos rodea. ¿Qué le recomiendas a nuestros escritores con respecto a esta parte de la investigación y el estudio? Fíjate que lo primero, antes que nada, mantener despierta la curiosidad y la capacidad de asombro. Okay. Parece que no, pero eso es la clave de encontrarnos con libros, de encontrarnos con maestros, de encontrarnos con la posibilidad de dialogar, investigar, sondear el misterio de lo que nos rodea. Y en este marco, fíjate que hay un escritor que para mí fue clave al formular lo siguiente. Este escritor es del tamaño de Franz Kafka. Okay. Curiosamente, Sergio Pitol, el escritor mexicano Sergio Pitol, lo tradujo, se llama Bruno Schulz, y él decía que debemos madurar hacia la infancia. Okay. Y madurar hacia la infancia quiere decir madurar hacia la capacidad de asombro, okay, madurar hacia la curiosidad. Si se da la curiosidad, todo lo demás viene por añadidura, porque para los escritores que quieren precisamente explorar la vocación de comunicar sus mundos, lo primero es descubrir mundos y tener una cosmovisión y tener relatos que valgan la pena compartirse. Y entonces no es tanto apurarnos para escribir nuestros relatos, si es que todavía no tenemos relatos que son interesantes y que nos abren nuevos mapas. Entonces, claro, podemos ir entrenándonos en la capacidad de saber cuáles son las estrategias narrativas de contar bien una historia. Hay un proceso que se tiene que seguir que tiene que ver con estar familiarizados con mucha lectura de libros, con ver buenas películas, pero al final del día, si me preguntas qué es lo básico, yo te diría mantener la capacidad de asombro, la curiosidad. Simplemente, como decía el gran escritor Elías Canetti, si tenemos la capacidad de asombro despierta, solo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente.